Desde el punto de vista económico, la vivienda normalmente está sometida y a la vez produce determinadas externalidades, es decir, efectos externos derivados lógicamente de su propio mercado o submercado de vivienda. Hay veces que se producen fenómenos de distorsión que tienen que ver a lo mejor con alguna de las características de la vivienda. En ese sentido las externalidades son variadas, es decir, que podemos acceder al criterio del mercado o submercado de la vivienda, o de determinados submercados de vivienda donde se producen determinados fenómenos, es decir, hay externalidades que tienen que ver pues, con el entorno, no solo físico o natural, sino el entorno del tipo de habitante que existe en un determinado barrio. Es decir, todos sabemos que bueno, en un momento dado unas viviendas pueden tener un precio inferior a otras, a veces siendo de las mismas características únicamente por la proximidad o no proximidad a un vecindario más o menos turbulento en cuanto al orden público, es decir, entornos poco seguros, de vecindarios poco seguros, etcétera, pues lógicamente hacen disminuir el precio de la vivienda porque esas viviendas son menos atractivas para aquellas personas que las habitan o que las quieren habitar. En ese sentido, pues lógicamente eso puede traer un efecto sobre los precios. Pero esto, lógicamente, la literatura económica, la literatura macroeconómica y microeconómica está llena de ejemplos y de artículos, trabajos, revistas, etcétera, sobre todas estas cuestiones. Cuestiones que además a veces pues, tienen que ver, como digo, con la seguridad y el orden público del vecindario. Tienen que ver también con criterios geográficos, tienen que ver con criterios de entorno natural, tienen que ver con criterios a veces incluso hasta de la media de edad del vecindario, es decir, que a veces pues, hay vecindarios donde se dan fenómenos donde parece que bueno, las personas son de mayor o menor edad en función de determinados parámetros, es decir, los barrios más nuevos y más alejados del centro de las grandes ciudades pues son barrios donde acceden las parejas más jóvenes, porque son donde se pueden permitir a lo mejor la compra o el alquiler de una vivienda, y en cambio hay barrios donde la edad de las personas residentes o la media de edad es más provecta, es decir, porque se da más el entorno es para personas maduras, muchas veces por razones económicas, por condicionamientos económicos, no por condicionamientos sociales. Se han hecho estudios de todo tipo, es decir, en qué medida influye, por ejemplo, pues el comportamiento de las personas en función de su edad, el acceso o no a la vivienda en propiedad, es decir, de forma que la vivienda, no olvidemos que la vivienda es una fórmula de ahorro también para las personas que en un momento dado acceden a un cierto nivel de renta y lo consideran como una especie de mecanismo también de defensa contra los infortunios que trae consigo la vejez. Es decir, la vejez es un estado, un momento de la vida en el cual uno tiene a lo mejor que abandonar su trabajo, en muchos de los casos, con lo cual pues la dependencia del sistema de pensiones, del sistema de protección social es grande, y en ese sentido pues a veces un ahorro sólido como puede ser el de una vivienda o de varias puede permitir un nivel económico posterior para esa persona mayor. En ese sentido no olvidemos que existen mecanismos como por ejemplo de la llamada hipoteca inversa, es decir, que una persona en un momento dado puede acudir a utilizar su propia vivienda como un bien patrimonial para obtener una rentabilidad, es decir, renuncia a la propiedad a cambio de un pago periódico que se le va haciendo por parte normalmente de una entidad financiera, y en ese sentido pues es importante. Es decir, por tanto, hay conceptos, como digo, muchos de los conceptos que rodean el entorno económico de la vivienda son conceptos que tienen que ver con las externalidades de la misma, es decir, eso es un tema capital. No podemos dejar tampoco perder de vista el hecho de que también la vivienda y sus externalidades a veces tienen que ver con el concepto de salud y disfrute de la vivienda. Es decir, existen estudios que realmente ponen en directa comunicación, en directa conexión, el entorno de mayor o menor salubridad de determinadas viviendas lógicamente, con las deficiencias o no deficiencias de la salud de determinados segmentos de población. En ese sentido, pues lógicamente el acceso a criterios como el agua corriente, a los servicios higiénicos básicos, etcétera, son importantes a la hora de determinar la mayor salud o mayor índice o menor índice de salubridad de una determinada población. Por tanto, es un tema importante, es decir, externalidad y vivienda son conceptos que van directamente unidos, puesto que
que es decir, el estudio económico de la vivienda no puede dejar de lado el estudio de las distintas externalidades que produce tanto la vivienda como el acceso a la misma, como los condicionamientos de los submercados de las distintas viviendas.